Hola, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el libro de las señales y hemos visto en otro vídeo los capítulos 3 y 4, los diálogos, y hoy nos vamos a acercar a los capítulos del 5 al 7. Solo haremos una introducción en este vídeo de lo que llamaremos el tema de las controversias y al capítulo 5. Como decía, en los capítulos anteriores nos hemos encontrado ya con un Jesús dialogando con diferentes personas, Nicodemo, la samaritana, y ahora en el capítulo 5 nos vamos a encontrar con otro tipo de encuentros mucho más agrios. Son encuentros de confrontación, controversias, especialmente aquellas que Jesús lleva a cabo con los líderes judíos. Los judíos, dice el Evangelio de Juan, aunque debemos pensar que cuando habla de ellos principalmente está hablando de aquellos que son los líderes políticos y religiosos. Para acercarnos a este tema vamos a hacer en primer lugar, una comparación entre los diálogos y las controversias. Voy a usar para esta comparación un cuadro de Xavier Alegre que nos servirá para ver estas controversias que encontramos en estos capítulos y algunas características especiales en comparación también con los diálogos. Aquí tenemos un cuadro con diferentes temas. Como veis, tenemos el cuadro de las controversias y también el de los diálogos. Aquí podéis encontrar textos, tanto de un tipo como de otro. Si os fijáis en la lectura del Evangelio de Juan, ya hemos podido notar algo de las controversias y algo de los diálogos. Las controversias aparecen en el capítulo 2 en relación también con el templo, cuando Jesús expulsa a los comerciantes del lugar, ¿verdad? Es un diálogo tipo controversia. Y hemos visto después, ya hemos mencionado los capítulos 3 y 4, algunos diálogos, especialmente el de Jesús con Nicodemo y con la samaritana. En cuanto al tiempo o el contexto de ambos, en primer lugar, las controversias se conectan con las fiestas judías. Capítulo 5.1 nos habla de una fiesta, ¿verdad? El capítulo 7 también nos habla de la fiesta de los tabernáculos. Eh, entonces hay cierta conexión entre las controversias y el contexto en el que estas se dan, las fiestas de los judíos. Esto también significa que en las controversias el autor, Juan, nos sitúa en un contexto, en un momento concreto, ¿no? que es el de las fiestas. Por otro lado, contraste, en los diálogos encontramos indicaciones más generales. Se habla de que Nicodemo se encuentra con Jesús y fue a verlo de noche. La samaritana, en un viaje de Jesús en el que pasa por Samaria, pero no nos da detalles más concretos del momento. Por otro lado, los interlocutores también son diferentes. En las controversias encontramos que aquellos con los que Jesús está hablando son los judíos. A veces se especifica como con el grupo de los fariseos, ah, aunque aquellos que están en contra de Jesús serían tanto líderes religiosos como los fariseos, como líderes también de carácter religioso político, ¿no? Como eran los saduceos. Y dentro de ellos, pues, quienes ejercían la función de sumo sacerdote. En los diálogos encontramos diversidad de personas, a una mujer, a un judío de una alta posición social, dialogará con un ciego, tendrá un encuentro, un segundo encuentro con un paralítico sanado. Entonces,
son diversos, en este caso, los interlocutores. El lugar. En cuanto a las controversias, se centran principalmente en Jerusalén y más específicamente se centran en el templo. Es ahí donde Jesús habla, enseña, donde se provoca a veces la situación o el conflicto a causa de la acción o de la enseñanza de Jesús. Los diálogos aparecen tanto en Jerusalén como en otros lugares, en este caso en Samaria. En cuanto a los temas del conflicto generalmente tienen que ver con lo que son las doctrinas judías, tienen que ver con el templo, el capítulo 2 que hemos mencionado, cuando hace la limpieza, tienen que ver con el sábado, Moisés, la escritura, la relación con Dios. Entonces, estos son bastantes de los temas que surgen en las controversias. Diríamos, tienen que ver con la doctrina, con la teología judía. En los diálogos, la relación es diferente y la temática también es diferente. Más bien, en los diálogos nos llevan en esa interlocución, esas preguntas y respuestas, a avanzar en la revelación de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? En este caso se profundiza más en los diálogos que en las controversias. Hay también cierta progresión, tanto en las controversias como en los diálogos. En ambos casos, el malentendido, aquella expresión, frase que Jesús pronuncia y que el interlocutor interpreta mal, sirve como un medio para avanzar en el discurso y poder revelar o profundizar en la temática. Eh, Estos malentendidos se dan tanto en las controversias como en los diálogos. El culmen, el punto culminante que aparece en las controversias se revela en la relación que tienen esos temas con Jesús. Por ejemplo, cuando se habla en el capítulo 2 de la narrativa del templo, al final hay un vínculo entre el templo y Jesús. Realmente eh, el templo de Dios, donde habita Dios en plenitud, es en la persona de Cristo. Recordáis seguramente el diálogo y la frase de Jesús, eh, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces el malentendido ayuda a conectar con Jesús. Cuando se habla del sábado, por ejemplo, pues al final eh, descubrimos, se nos hace ver que Jesús es el Señor del sábado, ¿no? Que Él actúa el sábado porque como hijo en mayúsculas, Él hace la misma obra que hace el Padre. Lo mismo podríamos hablar de Moisés. Moisés escribió sobre Él, sobre Jesús, ¿verdad? La escritura da testimonio de Él, etcétera. Eh, Jesús ilumina y da sentido a cada uno de estos temas. Por otro lado, en cuanto a los diálogos, el culmen, el punto culminante es un momento de revelación de Jesús, de reconocimiento de Jesús, ¿no? Cuando se menciona su origen, ¿no? O capítulo 6, Él es el pan de vida, Él es la resurrección, capítulo 11, muy relacionados también en algunos de los casos con esa expresión tan juánica de revelación cuando Jesús expresa yo soy, ¿no? Yo soy la luz. En cuanto al tono, también hay unas marcadas diferencias entre unos y otros. En las controversias siempre hay un tono de agresividad, de enemistad, decíamos es un tono agrio, de discusión. En los diálogos generalmente es un tono más amistoso, abierto. Hay un clima más de enseñanza y aquí Jesús usa esa metodología, ¿no? del maestro, del rabino que enseña
a sus discípulos. Tenemos entonces este cuadro que va a surgir en diferentes momentos en esta parte del Evangelio de Juan. Recuerda que estamos en el libro de las señales y ahora en el capítulo, a partir del capítulo 5, y vamos a comentar también algo más. Ya centrándonos ahora en esta sección del capítulo 5 al capítulo 7, aquí tenéis un breve resumen de los contenidos de estos tres capítulos. Es decir, que en primer lugar el ministerio principalmente es en Jerusalén, no exclusivamente, pero sí principalmente en Jerusalén. En el capítulo 5 Jesús está en la ciudad de Jerusalén, allí hace una tercera señal que será la sanidad de un paralítico en el estanque de Betesda. Eh, Se da en ese contexto ya una controversia con los judíos y seguido en el capítulo 6 de la cuarta señal, la alimentación de los 5.000 y ah, inmediatamente aparece también la quinta señal, es Jesús andando sobre el mar, capítulo 6 versículos del 16 al 21. Estas dos señales dan ocasión para el discurso sobre el pan de vida, que va a producir también algún momento de crisis entre los seguidores de Jesús y concluye con la confesión de Pedro y el anuncio de la traición de Judas. Cuando nos acercamos al capítulo 7, vemos de nuevo enseñanzas y controversias entre Jesús y los judíos. Nos situamos de nuevo en Jerusalén y más específicamente en el entorno, en el contexto del templo. En este caso, de nuevo hay una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, en la que Jesús va a aprovechar para subir a Jerusalén y enseñar. Veamos el capítulo 5. Vamos a centrarnos en este capítulo, en el resto de este vídeo, de esta sesión, destacando algunos puntos relevantes. En primer lugar, la ubicación del texto del capítulo 5. Algunos autores han propuesto la necesidad de conmutar, de cambiar de orden los capítulos 5 y 6. Aparece como un salto brusco, ¿no?, del capítulo 4, Jesús en Galilea, al capítulo 5, Jesús en Jerusalén. Este salto geográfico ha hecho que algunos propongan un cambio de orden y así tendríamos capítulo 4 Jesús en Galilea, y capítulo 6 Jesús también estaría en Galilea, como comienza el capítulo 6, verso 1. Después de esto Jesús pasó a la otra orilla del mar, también llamado Tiberíades. Si bien es cierto que hay un buen número de autores que examinan y apoyan este posible cambio, no todos están de acuerdo, y mencionar en este caso a Zumstein, que sopesando esta propuesta del cambio de orden de los capítulos, considera que la vinculación geográfica es insuficiente para proponer un cambio de este tipo. Para él es importante el hecho de que este cambio no cuente con evidencias textuales, es decir, no hay ningún manuscrito en el que el orden esté cambiado. Todos los manuscritos que tenemos conservan el mismo orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias, capítulos 4, 5 y 6. También es interesante detenernos un momento en la parte de la crítica textual de este capítulo 5, ya que tenemos algunas variantes que son relevantes. En primer lugar, en cuanto al nombre, en nuestras Biblias tenemos Betesda, ¿no? Dice así el texto, el versículo 2 del capítulo 5: en Jerusalén existe cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda. Este nombre de Betesda significaría casa de la gracia o casa de la misericordia. Hay otras variantes, como podrían ser
Betsaida, pero muchos descartan esta variante como una asimilación de lo que encontramos en Juan 1:44. Felipe era de Betsaida. Y optan por una tercera variante. Hay una cuarta, pero no es relevante, la mayoría la descartan. Pero hay una tercera variante que es Betzata, significaría algo así como la casa del olivo. Sobre esta variante se pronuncian favorablemente autores como Metzger, eh, Nestle Aland, entre otros, ah, y algunos que conocemos también, como La Cueva, optarían por esta versión, ¿no? Betzata, la casa del olivo. No tiene mayor relevancia en este caso respecto a la narrativa, solo es una indicación, digamos, de carácter textual. Vamos a ver algo sobre la situación de estos primeros versículos. Ya hemos mencionado las variantes en cuanto al nombre del lugar, pero hay un dato más importante también que tiene que ver con el texto que nosotros tenemos y es la ausencia del texto de el versículo 3, la parte final del versículo 3, ah, y todo el versículo 4. Esta sección no aparece en los mejores manuscritos y la mayoría la descartan que sea parte del texto original. Hay varios manuscritos antiguos, sobre todo los más antiguos, en los que esta cita o esta parte del texto no aparece, así como algunas de las versiones también siríacas, copta o la vulgata. La mayoría entienden que esto es un añadido con la intención de explicar la tradición que había y que atribuía la sanidad a la intervención angélica. En todo caso, parece que es evidente que se trata de una glosa explicativa posterior y por lo tanto no formaría parte del texto original. ¿Qué nos describe este capítulo? En primer lugar, nos describe la situación de un hombre en el que Jesús va a efectuar un milagro. Este milagro se va a convertir en una señal de la autoridad de Jesús. Va a ser un signo de la autoridad escatológica final que Jesús tiene. La terminología que se usa aquí, volver sano, volver a andar, sugiere que el cambio tiene que ver tanto con la dimensión física, caminar, como con la dimensión ética. De hecho, ah, observaréis que en la Biblia se usa muchas veces la palabra o el concepto del verbo andar, no aludiendo solo al caminar, al transitar físico de un lugar a otro, sino también se relaciona o es una expresión para hablar de la conducta ética, de cómo nos comportamos. Tenemos que ver cómo andamos, ¿no? Tenemos que andar por el buen camino. Entonces, el uso de esta palabra es interesante en cuanto a esta doble dimensión que encontramos aquí. Por otro lado, también encontramos un dato, 38 años. Eh, Sin duda, en primer lugar, este dato nos habla de una situación de desesperanza y de impotencia, como expresa el mismo enfermo, ¿verdad? A pesar de que lleva mucho tiempo, nunca ha tenido la oportunidad de ser sanado porque siempre se le adelantan. Su enfermedad precisamente no le coloca en el primer lugar, la primera opción para ser sanado. Sin embargo, Jesús misericordiosamente
le habla, ¿no? Y le propone directamente. No hay una petición de parte de él, sino que es Jesús que toma la iniciativa. Personalmente me ha llamado la atención los 38 años y también ah, ver cómo Juan a veces usa ah, estos aspectos, ya sean las señales, los milagros de Jesús o las fiestas, o estos datos para quizás hablarnos un poco más que de la dimensión visible a primera vista. Eh, ¿No será que este hombre es una imagen precisamente del pueblo judío? ¿No está revelando este hombre una imagen de una parálisis religiosa por parte de los judíos, como se verá en el capítulo, ¿no? La mayoría de los líderes incapaces de ver, incapaces de entender. De paso, hay otro milagro que tiene que ver con los ojos, con la vista, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de esta situación que creo que refleja también de alguna manera la condición del pueblo de Israel. Hay una cita en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 2, versículo 14, en la que aparecen otros 38 años. Y me parece significativo, ¿no? Eh, Juan en su literatura, eh, tanto en el Evangelio, capítulo 6 se puede ver esto, como en el libro de Apocalipsis, acude mucho a todo el trasfondo del Éxodo. Así que no sería de extrañar, ¿no?, que Juan tuviese también en mente esto. ¿Dónde aparece en Deuteronomio, decíamos, 2:14 en el Antiguo Testamento? Pues es el contexto en el que Moisés recuerda a Israel la situación que vivieron en Cades Barnea cuando la primera generación que salió de Egipto se negaron a entrar en la tierra prometida por miedo, dudaron de Dios, de la fidelidad de Dios y se resistieron a entrar, ¿no? Eso les llevó a pasar, nosotros hablamos de 40 años en el desierto, pero Moisés especifica más, ¿no? Porque ya había pasado casi un año en todo el contexto del Sinaí, y él habla de que pasaron hasta llegar a la tierra prometida, desde Cades Barnea hasta la entrada a la tierra prometida, 38 años, hasta que toda la primera generación murió en el desierto. Así que ese 38 es un número significativo en cuanto a la dureza del pueblo de Israel, ¿no? La pérdida de toda una generación. El texto destaca esta sanidad completa de parte de Jesús. Es una sanidad además al instante. Versículo 8 y 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Al instante el hombre quedó sanado, tomó su camilla y empezó a andar. Era sábado aquel día. Dejamos esta expresión de sábado para un poco más adelante, ¿verdad? Pero lo que está subrayando es la autoridad de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús producen la sanidad, cambian la vida de aquel hombre. Se produce el milagro. Dice de nuevo Zumstein, la escena anticipa el tema de la autoridad soberana de Jesús, creadora y dadora de vida, de la que el milagro es signo. También subraya este autor que se están usando aquí dos palabras que se vinculan también después con el versículo 21 de este mismo capítulo. Voy a leer el versículo 21. Dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo da también vida a los que Él quiere. El Padre levanta, está usando la misma expresión que se usa ahora hemos leído también en el verso eh, número 8. Levántate. Aquel hombre recuperó su vida, ¿no? Esta es la obra de Dios y esta es la obra que Jesús también realiza. Esto va a provocar
una situación de conflicto. La autoridad de Jesús, la sanidad de Jesús, no va a ser bien recibida por los demás. El conflicto sucede en torno precisamente al día, al momento en el que Jesús realiza esta sanidad. Hemos leído en el texto que ese sábado en el que el hombre fue sanado, ese día, perdón, en el que el hombre fue sanado, era sábado. A Jesús se le va a acusar de quebrantar las normas del sábado. El sábado era una festividad muy importante para el judaísmo posexílico. Llegó a ser un signo de identidad. Nehemías capítulo 13, versículo 15 nos habla de la rigidez en cuanto a esas normas, ¿no? En un momento en el que Israel corría el peligro de asimilación con otros pueblos, se enfatizó mucho el seguimiento de la ley, el seguimiento de estas normas. De forma que los judíos desarrollaron sobre la ley, el mandamiento del sábado, toda una normativa muy extensa a fin de no quebrantar el mandamiento. Toda la codificación se puede encontrar en la Misná judía. El judaísmo trata de proteger la observancia de la ley por medio de una extensa reglamentación, pero esa rigurosidad olvida los principios más importantes del sábado. Cuando codificamos la ley, ¿no? La hacemos en normas pequeñitas, al final estamos más pendientes de la norma que de aquel principio que se estableció y que tenía un propósito, ¿no? Cuando nos acercamos al sábado en el Antiguo Testamento, nos damos que el sábado era un día de descanso, un día de relación con Dios. Era un día muy importante, pero era un día que recordaba la liberación. La normativa que encontramos en el Decálogo, que aparece tanto en Éxodo como en Deuteronomio, vemos que no solo los israelitas participan de esta fiesta del sábado, sino también todo lo que ellos tienen, ¿no? Su ganado también tiene que reposar. Si hay personas en su casa, aunque sean esclavos, ellos tienen también el derecho hacia ese día de descanso. Eh, el texto, antes de avanzar, nos da en los versículos 13 al 15 un segundo encuentro de Jesús con el paralítico. Jesús desaparece de la escena pronto. ah, las autoridades se encuentran con ese paralítico y le van a parar porque está transgrediendo la ley del sábado al llevar su camilla, ¿verdad? Y él no sabe el nombre. Pero la escena vuelve al encuentro del paralítico en una segunda ocasión con Jesús, con un diálogo ah, un tanto especial, ¿no? Dice versículo 13, pero el hombre sanado no sabía quién era el que le había sanado, porque Jesús se había alejado ya de la gente reunida en aquel lugar. Poco después Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, presta atención, has sido sanado. No peques más para que no te sobrevenga algo peor. Eh, es interesante este vínculo, ¿no? No es eh, algo que Jesús haga habitualmente, pero aquí hay una advertencia, ¿no? Sobre no repetir la situación, el pecado que antes se daba. No podemos pensar que toda enfermedad proviene del pecado. Jesús lo aclara en otros textos, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres? No, ni este ni sus padres, ¿no? Eh, pero en este caso parece que la condición del enfermo tenía que ver con también su estilo de vida, su estilo de vida. Y por lo tanto Jesús le dice a este que ha estado y ha sido enfermo y ahora ha sido sanado,
que lo que tiene que hacer es andar también en novedad de vida. Volver al pecado trae consecuencias graves. Es una advertencia, por lo tanto, a no pecar y establece un vínculo entre el pecado, en este caso, y la enfermedad. Gratitud, ingratitud, la reacción del hombre que se fue después de hablar con Jesús y volvió a los dirigentes judíos para ah, hacerles saber que era Jesús quien lo había sanado. Podríamos debatir, ¿no? Sobre, algunos piensan que es una forma de respeto hacia las autoridades, pero parece en este caso, ¿no? Es una opinión ya más personal, que nos muestra a una persona sanada más preocupada por su sanidad que por reconocer el bien que le han hecho, ¿no? Ah, hay personas de los que seguían a Jesús que le seguían solo por los beneficios obtenidos, ¿no? Pero cuando Jesús los confrontaba, veremos capítulo 6, algunos de ellos se echaron atrás. A partir de este momento empieza ya la fuerte controversia con las autoridades judías. Ahora ya saben que es Jesús, ya habían tenido, permitidme la expresión, algún rifirrafe. Capítulo 2 nos ha hablado esa situación en el templo y ahora nos encontramos ya con Jesús de nuevo en Jerusalén y una controversia mucho más fuerte. Hay una doble acusación ah, contra Jesús. Una vez saben quién es el que ha hecho la sanidad, versículo 16, por esto, porque hacía estas cosas en sábado, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarle. Entonces la situación se torna ya muy grave en este momento. Jesús les decía, mi padre no ha cesado hasta ahora de trabajar y yo también trabajo. Estas palabras sirvieron para que los judíos, aún con mayor empeño, trataran de matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre y de este modo se hacía igual a Dios. Es interesante, ¿verdad? Porque hay aquí dos cuestiones. En primer lugar, el tema del sábado. Decíamos, para ellos muy relevante. Entonces, no guardar el sábado crea un conflicto tan grave que a ellos ya les hace pensar en que es necesario acabar con Jesús. Está transgrediendo las leyes, las normas, sus leyes y sus normas en cuanto a qué significa guardar el sábado. Además, frente a la respuesta de Jesús, cuando hablaba de esta sanidad en sábado, se le añade la acusación de blasfemia, ¿no? ¿Por qué? Porque él justifica su acción en el hecho de que Dios trabaja y él también trabaja. Hablaremos un poquito más de esto en detalle en la siguiente diapositiva, creo que está. Pero ahora nos centramos en esta acusación de blasfemia. Ah, tenemos que observar algo. No es que los judíos, los líderes religiosos y políticos, no entendiesen lo que Jesús enseñaba. No entendían el sentido de no aceptar, pero en el sentido de comprender realmente lo que Jesús decía, lo entendían, tal como afirma el texto. Eh, Querían matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre y de este modo se hacía igual a Dios. Lo tenían claro. O sea, lo que Jesús expresaba estaba indicando que él se colocaba en una situación de igualdad con el Padre. Él, el Padre lo había enviado, pero él es el enviado que viene con toda la autoridad que le ha sido entregada por el Padre. Y esto eh, termina con este conflicto tremendo y este empeño, esta decisión firme de acabar con la vida de Jesús.
Vamos a parar por un momento también ahora en este tema. Estamos tratando quizás un poco de forma más temática lo que encontramos en este capítulo. ¿Cuál es la autoridad del Hijo? Ya hemos leído eh, cómo Jesús ha expresado: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, el vínculo con su Padre. Eh, Él hace lo que el Padre hace y continuará diciendo, versículo 19 ahora, que se conecta con el 17. Le respondió entonces Jesús: os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso hace también el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y le mostrará obras mayores que estas, de modo que vosotros mismos quedaréis maravillados. Parece que la lógica es la siguiente, ¿no? Aunque la gente no debe trabajar en sábado, hay un mandamiento de guardar el sábado, lo cierto es que el Padre, Dios el Padre, trabaja y le ha dado esta misma potestad a su Hijo. Dios tiene potestad para trabajar el sábado, tiene potestad sobre la vida, sobre el juicio, sobre la muerte, y todo esto que puede hacer Dios le ha dado al Hijo la autoridad también de llevarlo a cabo. Así que encontramos esa afirmación de la filiación divina, de la divinidad del Hijo, que no ataca al monoteísmo. ¿Por qué? ¿Por qué no ataca a la afirmación de Jesús al monoteísmo? Porque no está hablando de diferentes dioses, sino está hablando de la relación dentro de la divinidad. El Hijo no rompe el monoteísmo, no hace nada por sí mismo. Hay una sola, en este sentido, una sola voluntad. Él viene a realizar la voluntad del Padre. Hay un plan que cada una de las personas divinas, ah, en el que cada persona divina tiene su función. El Padre envía, el Hijo es el enviado para realizar las obras que el Padre le ha encargado. Jesús no actúa por su cuenta, actúa en nombre del Padre. Como decíamos, va a mencionar el poder de dar vida, versículos 21, y el poder sobre el juicio, versículos 22 y 23. Es interesante cómo Jesús usa esta imagen de la relación padre-hijo. Evidentemente está usando una imagen de una relación humana. Cuando estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de Dios, ¿no? Pero al usar esta imagen, está expresando ese vínculo íntimo. Si repasamos esas imágenes, Jesús como hijo lo que hace es ver al Padre e imitar al Padre. Hay una línea de continuidad. El Padre muestra y el Hijo ejecuta aquello que ya ha visto también hacer al Padre. Tiene su mismo poder y su misma autoridad. De hecho, el vínculo es tan estrecho que honrar al Hijo es honrar al Padre y no honrar al Hijo es deshonrar al Padre, como dice el versículo 23, para que todos le honren como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. El Hijo no es otro que el Dios eterno encarnado y presente en medio de su creación. Hay también ah, dos momentos en los que se revela esta autoridad. Jesús nos ha hablado de esa autoridad que tiene, pero tiene como dos momentos. Uno es el momento presente. Fijaos en el versículo 24. Os aseguro que quien oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay una dimensión presente de la autoridad del Hijo. Sus palabras suscitan la fe y dan vida. Una vida que ya se disfruta en el aquí y en el ahora. Los que no atienden las palabras de Jesús
están bajo juicio ya aquí y ahora por rechazar las palabras de Jesús. Aunque todo esto tendrá un momento final, escatológico, decisivo, la vida que Jesús da es algo ya real y presente en este contexto. Ahora, esta dimensión presente no elimina, no excluye la dimensión escatológica. Versículos 28 y 29. No os asombréis de esto, porque llegará el momento cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, quienes hicieron lo bueno para resurrección de vida, más quienes obraron el mal para resurrección de condenación. Aquí sin duda está hablando en el sentido escatológico, ¿no? Eh, en la primer texto leído, el 24, pasar de muerte a vida. La muerte aquí tiene un sentido espiritual, está hablando a gente que escucha el mensaje, por tanto están muertos solo espiritualmente, pero en la dimensión escatológica son aquellos que han muerto también físicamente y ah, resucitarán y saldrán para disfrutar unos de la vida eterna y otros de la condenación. El texto tal como está escrito podría plantear alguna duda en el sentido de, ¿se trata de una salvación por obras? El texto dice, ah, quienes hicieron lo malo resucitarán para resurrección de vida, perdón, quienes hicieron lo bueno para resurrección de vida, quienes obraron mal para resurrección de condenación. ¿Está planteando el texto una salvación acaso por obras? Lo que está planteando el texto, y en el contexto de este capítulo lo vemos, es que aquellos que han creído tienen una vida nueva. Y esto tiene que expresarse y reflejarse en el estilo de vida que cada uno lleva a cabo, ¿verdad? Pero de ninguna manera está planteando que nuestra salvación no la damos nosotros. La salvación solo viene de parte de Dios. La salvación solo se da en el poder, la presencia y la gracia de Dios. De hecho, en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, versículo 29, Jesús va a aclarar esta cuestión por si hubiese alguna duda, ¿verdad? ¿Hay alguna obra que podamos hacer? Versículo 28, 6, capítulo 6, versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Para hacer lo bueno, lo correcto, ¿no? Respondió Jesús, lo que Dios espera de vosotros es que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, en otras palabras, la obra que Dios espera es una obra de fe, creer, depositar la fe en Jesús, no como un mérito personal. La fe precisamente excluye el mérito personal. La fe en Jesús es reconocer mi absoluta incapacidad para confiar plenamente en Dios, en la obra de Jesús y en el poder y la capacidad que Jesús nos da. Todo esto lo irá desarrollando también el Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, la vid y los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, creer en Jesús es también depender absolutamente de Jesús. Frente a estas palabras de Jesús, aparece en la mente de los judíos, ¿verdad? Uno puede presumir de muchas cosas. Y los versículos 31 a 47 nos van a hablar del testimonio a favor del Hijo. En el contexto judío era muy importante todo el tema legal, ¿no? Cómo alguien prueba algo. Y si había que condenar a alguien, era necesario hacerlo con el testimonio de dos testigos, ¿no? Para que un testimonio tuviese valor, tenía que estar confirmado por otro testigo. Algunos ven en este capítulo como todo un fondo judicial en el que se juzga realmente quién es Jesús. Pero vemos también que este juicio, entre comillas, de Jesús
acaba dando la vuelta a la tortilla, siendo los judíos los juzgados por aquello que ellos valoran y ellos aprecian. Dice el comentario de Burge, lo podéis leer en cuanto al capítulo 5. Juan 5 es un juicio. Puede que sea el juicio de Jesús representado para nosotros, mostrándonos la clase de acusación y de rechazo que Jesús experimentó, su defensa y en especial el peligro espiritual en el que se encuentran sus oponentes. ¿Qué aporta Jesús entonces? ¿Qué nos aporta Jesús? Pues elementos claves, sobre todo, decíamos, para el trasfondo judío. El juicio, en hebreo es la palabra rib, R-I-B, rib, ah, formaba parte de muchas de las denuncias de los profetas al pueblo de Israel, ¿no? Y este juicio que le quieren hacer a Jesús, ¿cómo tienes tú esta autoridad, ¿no? Jesús se va a defender y esta misma defensa se va a convertir en el juicio para sus oyentes. En primer lugar, va a hablar de aquellos que dan testimonio de Él. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, dice el versículo 30. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Ah, es otro el que da testimonio de mí, dice Jesús, ¿no? Él no da testimonio de sí mismo, aunque no necesita testimonio, él no da testimonio de sí mismo, sino que busca otros testimonios. Es interesante lo que dice un autor al respecto, ¿no? Todo el testimonio que Jesús da no tiene que ver con defenderse él o justificarse él, no lo necesita, sino que este testimonio, estos testigos que presenta, son testigos que quieren favorecer la recepción del mensaje por parte de aquellos que lo están rechazando. Mirad, aquí están las evidencias, aquí están las pruebas. Si no me escucháis a mí, escuchad todos estos testimonios que están a vuestro alrededor. El Padre dará testimonio, como decíamos, también en el versículo 38 y 39 dice, eh, no habéis acogido su palabra en vosotros, la del Padre, porque no creéis a quien Él ha enviado. Escudriñad las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna y precisamente son las Escrituras las que dan testimonio de mí. El Padre ha hablado a través del Hijo. Juan el Bautista ha dado testimonio, versículos del 33 al 35. Recordemos que aún algunos de los religiosos, de los fariseos, se acercaron a Juan el Bautista para ser bautizados. Es decir, Juan el Bautista, en su primera etapa, tuvo un testimonio, diríamos, muy reconocido, muy aplaudido, aunque luego fue cuestionado cuando ofendió, ¿no?, a los religiosos, a veces con palabras bastante, en este sentido, agresivas, ¿no?, para denunciar su pecado. También las obras que Jesús realiza, versículo 36. Tengo un testimonio más grande que el de Juan, las obras que el Padre me dio. Lo que Jesús hace está manifestando quién es y quién le ha enviado. Aquí es interesante recordar Juan capítulo 3, versículo 2, las palabras de Nicodemo. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús usa este argumento, ¿no?, para despertar en ellos la conciencia de que realmente la obra que él hace es la obra de Dios. Ya hemos mencionado en el versículo 39 las escrituras. Eh, en este texto hemos leído escudriñáis, ¿verdad? O examináis. Reina Valera de 60 aparecía como un imperativo, escudriñad, ¿no? Ellos ya lo hacían. Pero Jesús dice, vosotros las leéis pensando que en ellas tenéis vida eterna,
pero realmente lo que hacen ellas es enfocaros en mí. Ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Y finalmente Moisés. Aparece un poco después Moisés, ¿no? Pero es también curioso cómo aparece. No aparece inmediatamente como un testigo, sino aparece ya en el versículo 45. De hecho, cuando habla de las escrituras, Moisés es uno de los escritores del Antiguo Testamento. Pero después lo menciona de forma más específica. Versículo 45 dice, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Quien os acusa es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entendemos ahora por qué comentaba Jesús, con estas pruebas está dándole la vuelta a la tortilla. Ellos se defendían en base a Moisés, se presentaban como los defensores de la ley, de los mandamientos. Sin embargo, Jesús dice, hay alguien que os va a acusar, y es Moisés, porque ya en el Antiguo Testamento tenemos el guión, las evidencias, los elementos para discernir quién es el Mesías. Con todas estas referencias, Jesús supera ampliamente todo lo que exigía la ley en cuanto a los testimonios de la veracidad de algo. En la parte final se da este cambio de papeles. Jesús, con sus argumentos, pasa de acusado a acusador, denunciando la dureza de su corazón. Jesús no recibe gloria de los hombres, menciona en el versículo 42. En contraste con Jesús, los líderes judíos están buscando la aprobación humana, juzgan con prejuicios religiosos, y aún provocan miedo en aquellos que quieren escuchar y seguir a Jesús. Esta parte final, por lo tanto, es un llamado al lector a examinar cada uno nuestra propia condición. Fijaos en aspectos que remarcan estos versículos respecto a estos religiosos que viven una religiosidad paralizada. No escuchan a Dios, versículo 37, no tienen la palabra de Dios en ellos, versículo 38, no quieren ir a Cristo ni le reciben, versículos 40 y 43, no tienen el amor de Dios en ellos, versículo 42. Expresan amor a Dios, expresan amor a su palabra, pero la realidad de sus actos lo niega. Dios es amor, Dios es verdad, y ellos están tratando de acabar con la vida de alguien que está haciendo las obras de Dios. Ellos no buscan la gloria que viene de Dios, tienen sus propias metas y ambiciones, y realmente ni siquiera creen en lo que Moisés había dicho. En el fondo está la cita de Deuteronomio también capítulo 18, en el que Moisés profetiza que Dios levantará un profeta en medio de ellos. Y ahora está aquí. Este profeta es la palabra de Dios que se ha encarnado. No solo comunica la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios hecha carne. En otras palabras, toda su aparente piedad es solo un ejercicio religioso por parte de ellos que no quieren ver ni atender el mensaje y la oportunidad de salvación que se les está presentando delante. Eh, Vamos a terminar aquí esta sesión con el capítulo 5. En otra abordaremos los capítulos 6 y 7.